En su forma logarítmica es la forma en que vamos a usarla mm, más comúnmente, es la que se presenta aquí, ¿no? Que es esta expresión donde expresamos las potencias en términos de dBms, las ganancias en términos de dBs. El índice aquí simplemente es informativo para indicar que es con respecto a una antena isotrópica, el dBi, ¿no? Y estas otras cantidades estarían expresadas en dBs. 20 logaritmo de la distancia, se le ha puesto las unidades en kilómetros y 20 logaritmo de la frecuencia en gigahertz. Para este caso, hay un factor aquí que es de 92.44 dBs. Este factor permite hacer la conversión de unidades y las otras constantes que estaban incluidas en la expresión. Bien, este sería nuestra. Y las otras cantidades, pues, ¿cómo se definirían en términos de BM? mm, Las definiciones que vamos a aplicar en este caso, la potencia de transmisión, la potencia de recepción, expresadas en las mismas, en dB watts también podríamos hacerlas, solamente que hay que hacer estas conversiones, ¿no? Bien, tenemos, en caso de que en lugar de gigahertz usemos megahertz, el factor se reduce, ¿no? De 92.44 a 32.44. Y las demás expresiones se mantienen. Y la otra sería nuestra expresión lineal, ¿verdad? Que es esta que habíamos considerado sin introducir las pérdidas por desadaptación de impedancias y las pérdidas por desacoplamiento de polarizaciones y asumiendo que las antenas están alineadas, ¿verdad? Por eso no aparecen las variaciones con respecto a la dirección. Entonces, son tres factores a considerar, ¿no? El alineamiento de las antenas, el acoplamiento de las impedancias y el acoplamiento de las polarizaciones. De aquí donde sacamos nuestras expresiones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un caso aquí en esta situación. Bueno, entonces la fórmula de Friis nos proporciona un modelo de propagación, ¿verdad? Es decir, una manera simplificada para estimar la señal recibida mediante un mecanismo hipotético, no siempre ajustado, esto hay que tenerlo en cuenta, no siempre ajustado a la realidad física, pero facilita los cálculos reales. O sea que la ecuación está, tenemos que tomarla teniendo en cuenta que hay aspectos que en la ecuación pudieran malentenderse si uno no conoce el origen de la ecuación, ¿no? Y el significado de cada uno de los parámetros o figuras de mérito que tenemos incluidas. La fórmula de Friis muestra que la potencia recibida decae, fíjense esto, con el cuadrado de la distancia que separa el transmisor del receptor. La potencia recibida decae 20 dB por década de distancia, o sea que por cada 10 kilómetros decae 20 dB, perdón, que es precisamente, disculpa, que precisamente lo que aparece en este factor, ¿no? Cada 10 kilómetros esto decae 20 dB. Ahora, con la distancia ocurre también, permítame, con la distancia también, perdón, con la frecuencia tendríamos una situación parecida, pero ahí hay que tener cuidado. Tenerse cuenta que el espacio libre, el vacío, no atenúa, ¿no? Entonces, el concepto de que tengamos 20 dBs no se refiere exactamente a que hay una pérdida, ¿verdad? Sino lo que tenemos es una dispersión, ¿verdad? Si nosotros hablamos de una pérdida propiamente, eso implicaría
una conversión de energía de un tipo a otro, por ejemplo, en calor, ¿verdad? Lo cual no ocurre en el vacío. La pérdida del espacio libre es una pérdida por dispersión. Es producto de una reducción de la densidad de potencia en el destino a medida que se incrementa la distancia. El resto de energía que no ha sido posible captar por la antena receptora simplemente se dispersa en el espacio y podría ser captada por otras antenas. Eso hay que tenerlo en cuenta, que realmente es una atenuación desde el punto de vista de la antena particular con la cual estamos recibiendo, ¿no? Bien, otra cosa aquí a considerar con la fórmula de Fritz son los cuidados que uno dice. En realidad las antenas no tienen ganancia de potencia. Sin embargo, ustedes vean cómo aparece ahí, ¿verdad? En nuestra expresión de Fritz da la impresión que tenemos una ganancia de potencia, ¿va? Y estos elementos, estos factores que tenemos aquí, estos parámetros de ganancia, tienen que interpretarse, ¿verdad? De acuerdo al modelo, ¿no? Hay un modelo y en el cual esos factores tienen ese significado, no otro, no el significado convencional que tenemos cuando encontramos algo que le llamamos ganancia en un circuito, por ejemplo. No, no, este es otro, estamos en otro modelo totalmente diferente, ¿no? La atenuación del espacio libre con una dependencia de la frecuencia, el otro factor que aparece, 20 logaritmo de base 10, aparece así, pero no lo es, ¿verdad? Este es simplemente un factor que compensa con la mal llamada ganancia de la antena receptora, porque las ganancias siempre están referidas al concepto que implica en una antena operando en modo transmisión, ¿no? De ahí definimos ese concepto. ¿Ok? Eh, Esto nos permite, pues, dar un valor real a la densidad de potencia del campo recibido. O sea que lo que es el valor real sí son las densidades de potencia y los campos recibidos. Entonces, si uno no utiliza bien este factor, uno podría creer que el campo recibido en la antena receptora eh, se atenúa en función de la frecuencia. Eso no es cierto, ¿no? Ni la densidad de potencia tampoco. Bien, el modelo asume que la transmisión bueno, esta es otra cosa. Estamos asumiendo una sola frecuencia. Ustedes aparecen que aparece en la ecuación ese factor que depende de la frecuencia, es una frecuencia específica, ¿no? Entonces asume una frecuencia específica, lo cual puede representar inexactitudes en la transmisión de señales, eh, como un ancho de banda, una señal que tiene un ancho de banda grande, en un extremo va a tener una atenuación, otro extremo va a tener otra atenuación. Incluso podemos decir, como tiene valores diferentes, aquí podemos considerar de que hay algún tipo de distorsión. Em, Otra cosa es que el análisis que se hace de los parámetros espaciales es puntual. Todas las relaciones están basadas en valores de campo, polarización, densidad, potencia, directividad y ganancia. Lo que el, a valores están, bueno, aquí habría que expresarlo de forma más precisa. Se refiere a valores específicos, ¿verdad? En una coordenada específica. Se recuerdan que hablamos de la ganancia teta phi, pero como que si fuera un rayo, eso es lo que tomamos el frente de onda como un rayo, lo cual puede funcionar bien en ciertos casos, pero en otros habrá que mejorar el modelo. Por ejemplo, en lugar de considerar un rayo, dos rayos. El asunto es que un rayo pudiera tener un camino diferente al otro rayo y por lo tanto tener desfasajes y un rayo podría, en lugar de tener una suma aditiva, una suma sustractiva. Y en realidad eso es más exacto en muchos casos, especialmente cuando las señales son de un ancho de banda mayor. Entonces sí podemos tener diferencias de fases y diferencias de caminos. Entonces, este modelo de un rayo
a simple vista pareciera todo lo que hemos visto adecuado, pero en algunos casos no va a poder modelar totalmente la realidad y habrá que hacer ajustes. Bien, estas son limitaciones en cuanto a la fórmula de Friis, que no las vamos a ver así a simple vista, sin considerar de dónde hemos sacado nuestros resultados, ¿no? Bien, aquí hay un ejemplo y vamos a tomar, dice, en ese caso, dos antenas que tienen la misma dimensión física, dos antenas con la misma dimensión física y eficiencia, pero que operan a 12.2 GHz y la otra a 1.7, ¿no? Vamos a tener dos antenas. Tienen el mismo tamaño, digamos, una antena parabólica, pero la operamos en frecuencias diferentes. Entonces, vamos a usar los datos de las dimensiones físicas, eficiencias y ganancias. Se realiza el cálculo de un enlace en el que se asume que la antena transmisora es una antena isotrópica sin pérdida. Vamos a asumir que la transmisora es una isotrópica sin pérdida, a fin de visualizar el impacto de la frecuencia en la pérdida del espacio libre. Recuerde, la pérdida del espacio libre es ese factor o es la parte de la ecuación en la cual hemos excluido las ganancias y las potencias. Y, o sea que son los factores que dependen de la frecuencia, de la distancia y el factor ya sea de 32.4 o 92.44. Eh, Finalmente se encuentran las densidades de potencia que incidirían sobre las antenas receptoras, las que deberán de ser iguales ya que se ha transmitido con antenas, bueno, no es receptora, aquí tenemos otro error, con antenas isotrópicas. Este análisis se puede realizar con los campos, dice. La potencia recibida en ambos casos será la misma, o sea que la frecuencia no afecta en mayores pérdidas. El efecto de la frecuencia solo es presente si cambiamos de antena transmisora, eh, que ofrece una identidad diferente a la frecuencia utilizada. Bien, entonces aquí vamos a usar una antena isotrópica para transmitir. Nos vamos a colocar una distancia R. Vamos a calcular la densidad de potencia que incide a donde se encuentra la antena receptora y conociendo el área equivalente vamos a estimar la potencia recibida. Bien, este sería el caso. Bien, entonces veamos. Frecuencia de cálculo. El primer caso va a ser a 12.20 GHz. El otro a 1.70 GHz. Diámetro de la antena. Estamos hablando de la antena receptora, ¿no? Porque estamos considerando que la antena transmisora va a ser isotrópica, o sea, para que sea lo mismo que estaríamos recibiendo en ambos casos. Entonces sería 0.60 metros. La antena receptora tiene un área de 0.60 metros de diámetro, ¿no? Este sería el diámetro, perdón. El área física, o sea, usted puede calcular el área física de la parabólica, que sería el corte transversal de la parábola, es punto 28, 27 metros cuadrados, 0.28, sigue igual, son las áreas físicas, ¿no? La ganancia, el fabricante nos da este dato para una antena que tiene 0.28, 27 metros cuadrados, nos dice que es 35.10 dBi para una antena que está diseñada para 12.20. ¿Cuál es la diferencia entre esta antena que tienen el mismo diámetro y frecuencias tan diferentes? La diferencia está en la alimentación, ¿verdad? La alimentación sí es diferente, pero las áreas son similares. Muy bien. eh, ¿Cuál es la ganancia entonces para una frecuencia más baja? Aquí sí, miren, la ganancia se comporta de manera
diferente para una área. Estamos hablando, viendo la antena desde un punto de vista de receptora, ¿no? Sería la ganancia, sería 18.20. Ok. La eficiencia, bueno, se está considerando que son iguales, 0.65, 0.65. Muy bien. Ganancia según el cálculo. Bien, si nosotros hacemos el cálculo, o sea que tomamos el área, y- perdón, tomamos el área física. Y una forma que la podemos hacer es tomar el área física y usar la eficiencia que nos están tomando aquí, eficiencia total. Nos daría 35.85. Este es el valor teórico, ¿no? Vean ustedes, 35.85. Y si nos vamos al, a la antena como para unos 1.7 gigahertz, nos daría 18.7, ¿no? Entonces, son casi iguales, ¿no? O sea, aquí siempre va a haber algunas discrepancias, ¿no? Estamos hablando del valor máximo, ¿no? Bien, entonces vamos al cálculo de enlace con los datos que tenemos. Potencia de salida. Vamos a poner la misma potencia en los dos transmisores, 30 dBm, 30 dBm, ¿no? Distancia, la misma distancia, 5 kilómetros. ¿Ok? Atenuación del espacio libre a 5 kilómetros. Aquí lo que estaremos tomando es el factor, ¿verdad? Que es el factor propiamente asociado con la distancia en la ecuación de Friis, con la frecuencia, ¿ok? Y el factor, la constante que tenemos ahí, ¿no? Nos da, en el caso de 12.20 GHz, me da 128.15 dB, y en el caso de 1.7 me da 111.03. Muy bien. Ganancia de transmisión de la antena isotrópica. Vamos a asumir que una eficiencia del 100%. Bueno, me da 0 dB y 0 dB. Son isotrópicas. Es isotrópica sin importar la frecuencia, siempre radia en todas direcciones, igual, en forma uniforme. Ganancia de la antena receptora, 35.10. Ganancia en el primer caso y 18.20 en el caso, como habíamos apuntado antes. Potencia recibida. Bueno, entonces lo que hacemos es tomar esta potencia, que es la del transmisor, le restamos 128.15 dB, le sumamos 0 dB, que sería la ganancia de transmisión, más 35.10. Esas son las únicas pérdidas que tenemos, las 128, ¿no? Y nos da menos 63.05 dBm. El signo negativo significa que es menor que 1 miliwatts. Eso es lo que quiere decir, nada más. Entonces, miren, acá me da potencia recibida 63.05 y el otro 62.05, de acuerdo a los valores que tengo ahí, ¿no? Eso es, prácticamente es el mismo valor, ¿no? O sea, el punto es que aunque aparece que hubiera más atenuación en este caso, que la frecuencia es más baja, esto se compensa con una ganancia menor. O sea, que es que está metido este factor ahí. Entonces, al final, prácticamente, aquí vamos a tener discrepancias producto de las diferencias que tenemos aquí. En el modelo hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Eh, pero veamos, es prácticamente igual la potencia recibida, ¿no? No podría decir que andan dentro del mismo orden. Esto según el manual. Y los teóricos se acercan más todavía. 62.30, 62.33 dBm. Negativos, ¿no? Densidad de potencia.
las densidades de potencia aquí las tienen, ¿verdad? Tendrían que ser las mismas, densidades de potencia que inciden sobre la antena. Esto no es función de la frecuencia, la densidad de potencia. Potencia recibida, de acuerdo a esta densidad de potencia. O sea que lo que hicimos es aplicar esta relación, ¿verdad? Multiplicar la densidad de potencia por el área. Esta sí cambia, el área. Bueno, ahí los tenemos, son iguales, ¿no? Esto es lo teórico, ¿no? Da la misma potencia recibida. Claro, estamos fijando la antena isotrópica en ambos casos, ¿verdad? Si la antena es isotrópica, pues la densidad de potencia a la entrada de la antena sería la misma sin importar que hayamos cambiado la frecuencia. O sea que pasemos de 12.20 o a 1.7, sería la misma situación. Esto sale del modelo, entonces hay que tener cuidado porque a simple vista uno pensaría que sí hay una pérdida mayor, porque por el concepto al nombre que le dimos a esta cantidad, atenuación del espacio libre, 128.15, 111.03. Bien. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Creo que no, ingeniero. Bien. Bien, hay ¿Para otra. cuándo está el examen, ingeniero? Pues la idea que tengo para el examen es el viernes o el sábado. Tendría que ser si es el viernes, tendríamos que hacerlo a las... es que el tema es que no puedo dejar de perder la otra clase, ¿va? Tengo que dar la clase de antenas. Entonces, si no, tendríamos que cambiar de hora, pasar esta clase a las 8, si es el viernes, y tener la de antenas a las 7. Tenemos que continuar no puedo parar dos clases no puedo parar una clase en la semana, ¿va? Por el tiempo. No sé qué les parece. Entonces sería el viernes por la mañana. Si es el viernes, yo pensaría más bien ponerlo a las 9, para no tener problemas con la clase anterior. Viernes 9 AM Sí. o PM. No, AM. No, está bien. Sí. No, por mí está bien, no sé. Ingeniero, Dígame. fíjese que a esa hora el viernes tengo seminario, creo que son como media hora por grupo, pero no sé cómo haría. No hay problema si con eso o algo. Igual yo podría, no hay problema, yo le pido permiso al ingeniero y hacemos el examen, no sé los demás. No sé cuánto llevan seminario y qué tienen el viernes en seminario. No, solo es como, creo que es un avance el que hay para este viernes. Pues no sé, me confirman. No, yo le doy, no hay problema, y voy a dejar las cosas ya hechas, preparadas para poder hacer el examen tranquilo mejor. Muy bien. Entonces sería el viernes a las 9 el examen. O el sábado, el sábado sí Sería lo mejor hacemos, el sábado si todos pueden. pero el sábado sería a las 7. Mm, No, el sábado no puedo. Entonces a las 9. Viernes. ¿De acuerdo? está bien. Muy bien, Está bien, ingeniero. perfecto. Estuve revisando lo que me mandaron, lo que les pedí. En la próxima clase vamos a hablar un poco de eso,
A ver si hay alguna duda con el tema del enlace que calcularon. Lo único que no vi el perfil en varios de ustedes, el corte del enlace, producto del radio mobile. Así que pues, el día miércoles, por favor, preparen sus transparencias para que me las muestren y expliquen lo que hallaron. Eso para el viernes, perdón, para el miércoles. Ay, el miércoles. Tenemos que hablar un poquito del... Bien. Así de una forma rápida, ¿verdad? No más de unos 7 minutos y expone lo que encontraron. Muy bien. Aquí es un problema porque si me pasa un poquito, la otra clase se me recorta, ¿no? Muy bien. Estábamos hablando de este otro tema. Lo de los radares están incluidos, el tema de los radares está incluido dentro de estas disciplinas, ¿no? De antenas y de propagación. Y para poder trabajar con los radares se introducen otros conceptos adicionales. Ese también es de cuidado. Yo diría que por lo general las personas que no están familiarizadas, digamos, con la operación de un radar, difícilmente maneja este término, porque solo para eso se usa, ¿no? Bueno, lo podemos usar en cálculos de propagación también, el concepto este. Es este concepto llamado radar cross sección. ¿Cómo sería en español? Sección transversal de radar. No le hace mucho sentido, pero es un concepto el cual nos permite analizar el impacto, digamos, de una superficie, de un objeto arbitrario en la propagación de una onda, o sea, cuál sería el impacto. Una forma de medirlo, el impacto del objeto, y medirlo de una manera, digamos, normalizada. Porque cada objeto, digamos, lo que ocurre con cada objeto es que cuando es iluminado, digamos, por una onda electromagnética, el objeto va a reflejarlo y va a reirradiar la energía que le impactó. ¿Y qué tanto va a irradiar? Bueno, depende de la forma del objeto, depende de las características eléctricas del objeto. Y en cuanto a la forma, pues radiaría de una forma arbitraria, dependiendo de la dirección donde usted esté observando el objeto. Tendría un comportamiento diferente. Sería prácticamente imposible poder comparar un objeto con otro si no fuera que tomemos algunas definiciones. Entonces, ahí es donde entra esta definición de RCS, así se le llama, y nos permite valorar, digamos, el impacto de los objetos y qué es lo que vamos a hacer en los radares. Bien, aquí tenemos desde un punto de vista matemático, tenemos esta relación, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo. Tenemos una densidad de potencia que incide sobre un objeto. Esto es lo que incide sobre el objeto. Una densidad de potencia. Y sigma sería el área. Vamos a ver. Esto es lo que incidió sobre el objeto. El objeto va a tomar esto que le incidió, lo va a capturar. O sea que el objeto tiene esto es, imaginémonos este asunto, un área de captura que le vamos a llamar sigma. Pero esta área es tal
que si nos ponemos en el lado receptor, o sea, el lado donde el objeto, estamos lejos del objeto, pero estamos en el lado donde va a caer la reflexión que produjo el objeto, y estamos a una distancia r, este objeto va a producir una densidad de potencia eh, producto de la reflexión que implica el mismo, una densidad de potencia en el destino que es omega sub s. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta sigma es un área equivalente, digamos, del objeto, un área equivalente de captura del objeto. ¿Cómo la calculamos? Es el área tal que esta operación me produce la densidad de potencia que se recibe en la antena receptora del radar, tal que, o sea, hay que ajustar esto de manera que se produzca exactamente lo mismo que produce el objeto real. Vamos a ver una figura más. Esto es lo que estamos diciendo. Tenemos una antena que ilumina, ¿no? Este es el objeto, el objetivo. Entonces, el radar consiste en eso, mandar una energía y capturar lo que se refleja. Ese es el principio que opera el radar. Entonces, tenemos una onda que incide. Ahora, el objeto tiene una forma arbitraria, ¿no? Y vamos a tratar de encontrar ese valor sigma. Ese valor que estamos poniendo aquí es totalmente teórico, no tiene que ver con la forma del objeto. No es, no es que si el objeto es redondo o es de alguna forma, ese va a ser el valor de sigma. Simplemente esto está relacionado con la densidad de potencia que voy a recibir en el destino. Fíjense, iluminamos acá, recibo un valor, este es el valor real que me produce el objeto. Entonces yo hago toda esta expresión matemática, digo, la potencia que captura el objeto, vean ustedes cuál sería. Bueno, sería igual a una área sigma que no conocemos, teórica, eh, tal que la densidad de potencia que incide sobre el objeto, producto de un radar que tiene una potencia determinada, una ganancia, una eficiencia, un factor de pérdidas por acoplamiento, una polarización. Eso es lo que envía esta antena del transmisor del radar. Entonces, el objeto teóricamente capturaría esta potencia por un sigma que desconocemos. Entonces, yo puedo poner PT, GT, ay, cómo esto se mueve, ¿no? Así que hay que poner la ganancia en la dirección específica, phi sub T, teta sub T, phi sub T, sobre 4pi R1, que sería la distancia a donde está el objeto. Bien, esto me da una idea de cuánto, entre comillas, la captura el objeto. Muy bien. Ahora, en el destino, vamos a tener una densidad de potencia producto de las reflexiones que se van a producir aquí. Ahora, estas reflexiones van en todas direcciones, ¿no? Pero nosotros estamos interesados en el punto justo donde tenemos la antena receptora del radar, que tiene todas estas características. Nos colocamos en esa dirección y, bueno, tomamos la potencia capturada y asumimos como que esto fuera un radiador isotrópico. Primera teorización que vamos a hacer. O sea, la reirradiada es tal que se radia isotrópicamente. En la realidad no va a ser así, porque el objeto va a radiar en forma arbitraria en cada dirección. Pero no asumamos que se reirradia esa potencia capturada. La potencia capturada la hemos definido de esta manera, con una área equivalente teórica, ¿verdad? Y esa es la que ponemos aquí, sobre 4pi r cuadrado. Hacemos todos los reemplazos. ¿Ok? Esa es la densidad de potencia que tendríamos sobre la antena. ¿Qué vamos a recibir? Bueno, esa densidad de potencia producida por la potencia capturada que fue reirradiada isotrópicamente, bueno, con el área de resección de la antena. Entonces, nos daría este valor, ¿no? Muy bien. Con lo que se juega aquí es con lo siguiente. La antena, el objeto real, independientemente que no es isotrópico, sí me va a producir una densidad de potencia aquí. Bien, lo que hacemos aquí es ajustar el área de manera que el área que va a tener equivalente esto, esa
esa área es la que llamamos RCS. Encontrar ese valor de sigma tal que en la densidad de potencia que tuvimos sea exactamente la que produce el objeto real. ¿Cuál es la diferencia con el objeto real? El objeto real no es isotrópico, es imposible modelarlo. Puede ser, cada objeto va a ser diferente, ¿verdad? Pero el área esta que estamos considerando, la RCS, el área sigma, esta sí es un modelo isotrópico. Entonces, ¿qué área tendría que tener para que produzca en este punto la misma densidad de potencia que tendría el objeto real? Eso es lo que se pone aquí. ¿Okay? Entonces, si despejamos esta relación, o sea, aquí ya logramos acercarlo, ¿no? A la densidad de potencia del objeto real, encontramos a que sería igual sigma y se podría definir de acuerdo a esta cantidad que está aquí. El RCS es igual al límite de R, o sea, alejándonos del objeto lo suficiente, 4pi r cuadrado, la relación entre la densidad de potencia capturada por el receptor del radar y la densidad de potencia incidente sobre el objeto. Y lo podemos expresar en términos de campos. Bien, esto en realidad se calcula, ¿no? Hay objetos que uno no sabe qué impacto podrían tener. Entonces nos dan este valor. Lo teorizan y lo pueden medir incluso. Entonces tenemos el RCS como un elemento indicador, ¿verdad? De qué impacto va a producir ese objeto si está ahí como, así como aparece, como una obstrucción. El radar, hay varias formas de operar un radar. Este se le llama biestático, o sea que tenemos dos puntos, uno de transmisión y otro de recepción. Pero hay monostático, que sería en el mismo punto, manda y recibe, ¿no? Pero el criterio es el mismo. Bien, podemos trabajar nuestra ecuación, ya que tenemos todas estas relaciones. El sigma, como le digo, entra como una captura para después reenviar, y es lo que aparece en estas ecuaciones son trabajadas, igual como haríamos con la de Friis, pero fíjense, es un poco diferente. Aparece el efecto del objeto, que es la RCS, las ganancias de la antena transmisora radar. Aquí estamos maximizándola. Realmente, dependiendo en qué podríamos ver la dirección, pero tomándolo en el máximo, y nos aparece dos veces R, ¿no? R1 y R2 cuadrado. Esta sería nuestra expresión para la ecuación de radar. Lo interesante es este valor sigma, ¿no? Que lo podríamos obtener para objetos diferentes. Por ejemplo, un caso que se puede usar, digamos, si aquí tuviéramos una turbina eólica y nosotros tenemos un enlace, tal vez no con este ángulo tan abierto, pero digamos que tenemos un enlace y este objeto está cercano, entonces podemos ver que parte de la energía se va acá y se refleja. Y esa cantidad que se va a reflejar producto de esa turbina eólica es una interferencia, ¿verdad? El objeto está ahí cerca. Recuerden que no son rayos, como les dije, son frentes de onda, entonces parte del frente de onda se va a reflejar aquí, que estaría en alguna dirección de esta, ¿no? El enlace está entre el punto A y el punto B y el objeto está aquí, una turbina eólica. Y yo quiero saber qué tanto se va a reflejar en esa turbina eólica. Entonces busco la turbina eólica y ellos me dan este valor, el RCS. Y ya con eso puedo usar estas ecuaciones. Y aunque no es una conexión de radar, lo puedo usar para ver el impacto de una turbina eólica por sus reflexiones que está en la cercanía del radioenlace. Eso lo usamos para ese tipo de estimaciones. Y el modelo es bastante bueno, ¿no? De hecho, hay estudios que se han hecho sobre esto de comportamiento, de impacto de turbinas eólicas que son bastante grandes, ¿verdad? Cerca de los radioenlaces, y usamos todo este análisis para poder estimarlo. O sea que cuando presentamos esto no es que es algo que es sin sentido, que es pura teorización. Bien,
Entonces, aquí el valor clave es el sigma, ¿no? Porque toda la ecuación, todos esos valores los conocemos de acuerdo a las características del enlace, y el único dato ahí medio misterioso sería el RCS. Entonces, vamos a ver algunos casos de RCS, cosas que se han medido, para poder, ya sea que sea un asunto de radares o un asunto de radioenlaces, podemos usar ese valor, incorporar el objeto como un objeto cercano que está molestando, o el radar para poder estimar qué es lo que estaría apreciando el equipo, ¿no?, del radar. Aquí tenemos algunos objetos. Por ejemplo, un pick-up tiene 200 metros. Entonces uno diría, bueno, pero es que uno se imaginaba que era algo así como la silueta. No. Este es desde un punto de vista radioeléctrico, ¿no? Entonces, de vuelta, nos hallamos cantidades, como estos son modelos, cantidades que si usted las quiere asociar con la intuición o la parte física, no va a dar, ¿no? Usted va a estar sospechando que esto es algo que no estuviese bien, piensa. Pero esto se ajusta, esto está exactamente. Un pico, 200 metros. Normalmente se normaliza y se refiere a 1 metro cuadrado. Entonces, a eso se le llama, y se pone en forma logarítmica, y a eso eh, se le llama dB y SM, que sería square meter, metro cuadrado. Muy bien, entonces veamos acá, un automóvil de estos otros, más pequeño, 100 metros cuadrados. No lo vamos a calcular, como mencioné anteriormente, viendo las dimensiones del carro, ni viendo las dimensiones de la silueta tampoco. Miren esto, un jumbo. Es un avión, ¿no? Jet jumbo. Es grande. Pero vean ustedes, 100, igualito que el carro. O sea que el jumbo, hay que ver el material de que está hecho, ¿no? Todo, está el material, la forma, su reflectividad. Eso impacta, entonces se ve más grande el pick-up, ¿no? Aquí dice un jet comercial o este es un avión de guerra, ¿no? Lanzador de un bombardero grande, 40, ¿no? O 16 de BSM. Un bote crucero, 10 metros cuadrados. Aquí este es un avión de guerra grande, 6. Más chico todavía. Uno pequeño, este sería un jet de 4 pasajeros, 2. Interesante, ¿no? Una persona, un adulto, un hombre, 1. Casi es del tamaño del pequeño avión de 4 pasajeros, como que debería ser, usted diría 4 más el mucho más grande. No, 2. Este es el valor lineal, en dB son 3. Un misil. Recuerda que los radares captan todas estas variaciones, ¿no? Un misil es 0.5, no menos 3 dB. Un pájaro, 0.01. Un insecto, 0.00001, o sea, menos 50. Ahora, aquí hay un avión avanzado táctico de guerra, ¿no? Este que está aquí. Miren el valor que da. 0.0000. Este es 10 veces más pequeño que el insecto, ¿no? O sea que el avión de guerra, con la tecnología que se usa y los materiales
prácticamente es invisible, ¿verdad? Porque un radar pues, no se dedica a buscar insectos, ¿verdad? No sé que sea una nube de insectos tal vez, pero realmente no lo vamos a usar para buscar insectos, ¿no? Está lleno de insectos la atmósfera. Y un avión nos aparece como que fuera más chico que un insecto. Estos son prácticamente invisibles al ojo del radar. Entonces, ahí ven el concepto de la sección transversal, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahí faltaría poner una turbina eólica. La turbina eólica andaría, bueno, depende del tamaño de la turbina, ¿no? Podría andar en unos 30 dB, andaría un poquito arriba de esta, ¿no? Como unos 30. Depende de la turbina. Y ahora han fabricado unas que los materiales que están hechos tienden a hacerlas un poquito como transparentes, o sea, bajarle el RCS para que no moleste la estructura, el material de hay partes de la estructura que son las que más impactan. Con las turbinas, la dificultad es desde un punto de vista de que si es un punto de interferencia por reflexión, una estructura que hemos puesto cerca. Recuerda, ya no estamos hablando de espacio libre, aquí estamos hablando de que hay objetos que pueden estar molestando nuestra comunicación. Freeze es espacio libre, o sea que no tenemos ninguna obstrucción en el frente de onda. Pero si de pronto lo que tenemos es una turbina ahí cerca, el problema es que se mueve. Y es más nocivo el impacto de una estructura que se mueve que de una fija. Entonces se trata de evitar, ¿verdad? Se trata de evitar porque realmente va a dañar la comunicación. Es como que tuviéramos una interferencia, ¿no? Bien, este es un resumen en el caso de aeronáutica, usan mucho las antenas. Imagínense un avión, cuántas antenitas tiene, ¿no? De diferentes sistemas que ocupa un avión. Este es un avión de pasajeros, aparentemente, ¿no? Y vemos todos los sistemas. Cada uno de estos implica el sistema de comunicaciones. Esta es la razón por las cuales los ingenieros aeronáuticos normalmente estudian también la parte de comunicaciones asociadas, ¿no? Y la parte de propagación y todo eso a lo que es un vehículo de estos. Normalmente el tema de radares y esto el tema de radares es separado de esto, ¿no? Pero normalmente este tema de radares, como les dije, a no ser que sea un ingeniero de comunicaciones y que se metió en la parte de radiofrecuencia, normalmente los ingenieros ignoran. No es un tema común, de manejo común. Incluso usar estas cantidades en los cálculos, mientras el concepto no esté claro, que es el RCS, pudiera ser confuso, ¿no? Temperatura de ruido. Esa es la última de los parámetros de la antena, pero se nos acabó el tiempo.